Un equipo se hace fuerte a base de sufrimiento, sobrevivir y avanzar. No queda otra en la vida. Tras un derbi contra el Betis para la historia, el destino ponía en mitad del camino del Sevilla a todo un campeón de Europa, el Oporto. Son los cuartos de final y el primer partido se tiene que jugar en Do Dragao, un estadio complicado, con un ambiente duro y frente a un rival con jugadores de gran nivel. Metido esas 8 horas por carretera para llegar a estar con el equipo y que mañana volverán, esperemos que con un buen resultado, porque todo apunta a que esto se tiene que decidir en el Pizjuán y que no se va a decidir aquí en el estadio. Hablábamos de que mucha gente no conocía a algunos jugadores del Oporto, la historia del Oporto, el ambiente en el estadio del Oporto. Entonces yo he tenido esa responsabilidad y obligación de dar, Unai era el entrenador, y yo le daba 2 o 3 pautas de decir, atención, el Oporto es esto, esto, esto. Suelen hacer esto, esto y esto. Aunque estuviéramos mentalmente informados, preparados, la verdad es que el Oporto nos dio un repaso. Cuidado con Jackson Martínez, le pegó y el balón lo paró tranquilamente Méndez. Todos los hombres harto arriba, defiende muy bien Rakitic, la pelota para Reyes, se le va el balón, llega Fernando. Fernando va hacia la pelota, 10-32, primer recorte, sigue Fernando con el balón, deja para Jackson, Jackson le pega y el balón se pierde otra vez a córner. Es un asedio continuo ahora mismo en jugadas a balón parado. Atención al córner, va la pelota Varela, cuidado que metió la pierna otra vez. Dejando el fuera para Carlos Eduardo, la pone en profundidad para Jackson Martínez, va a llegar al cruce y va a enviar la pelota, a retirar la pelota, falta. Y es la presión de Reyes también. Atención a la falta, balón para Quaresma, Quaresma se mete en la red, pega la pelota, gol. Han entrado como una exhalación, ha entrado como una exhalación, se han quedado dormidos, han sacado la falta sin darnos cuenta. Hemos tenido no la felicidad, sino el mérito. Fue un partido, creo que yo he hecho un muy buen partido en Dragao. He hecho 3-4 paradas muy importantes. La pelota para donde Beto. Ahí no se puede... pero fue un repaso, no salíamos del mediocampo. El Oporto nos asfixió de tal forma, no sabíamos que iban a apretar, pero no tanto. Y todo el rato, y todas las jugadas. Pero es que el Oporto, durante 45 minutos, ni un saque de puerta. Y el Oporto se hizo más grande. Sintió el olor a desconfianza y nos apretaba y nos asfixiaba. Yo me acuerdo que tenía por ahí una declaración mía en el descanso, que es el partido de la Tele5, y yo en el descanso me entrevistan y yo quiero matar a todos los jugadores porque nos dan un baño aquel día. Aquel día salimos perdiendo 1-0 y parecía que íbamos a ganar la Europa League. Que la clave se produce en el partido de ida, que es la expulsión de Fernando Reyes, de un tal futbolista que juega de medio centro, que se llama Fernando Reyes, que después ha sido una gran estrella en el Sevilla. Bueno, todos éramos conscientes que en Oporto habíamos salido vivos sufriendo muchísimo. Y las primeras palabras nuestras en el vestuario es que esto en el Pizjuán no se nos puede escapar. Y recuerdo que con Pinto da Costa, con su presidente, en el palco durante el partido de ida en Oporto, cuando terminó el partido me dijo, me quedo tranquilo porque con un gol de victoria, aunque sea poca, pero el no tener goles en contra, yo creo que nos hace que vamos a pasar la eliminatoria. Y dije, chavales, magnífico, magnífico. Hemos hecho un partido que no ha salido las cosas bien y hemos perdido 1-0. Y ahora vamos a jugar los 90 minutos en el Sánchez Pizjuán. Eso es tremendo, eso es tremendo. Tenemos una oportunidad fabulosa ahora de jugar los siguientes 90 minutos. Y además 2 cosas. Mirad, que han sancionado a el delantero, tiene un delantero Jackson y a Fernando, que le gustó que sí, que los dos estaban sancionados. Y mira, encima tienen sancionados 2 jugadores. Oye, vamos a ir allí y eso va a ser otra cosa. Eso va a ser otra cosa. Y ahí ya estos, vamos a ver cómo responden allí. Y efectivamente,
El equipo ya iba otra vez, se puso otra vez, y el equipo ya iba aquí en casa, en el Sánchez Pizjuán, con la afición, con lo que supone 1-0. Esto lo vamos a dar la vuelta. Eliminatoria abierta, empieza la remontada ya. Tocaba de nuevo remontar una eliminatoria, pero esta vez sería en el Ramón Sánchez Pizjuán, un estadio que no es un estadio cualquiera, y menos cuando se juega la Europa League. Es cierto que en el partido de vuelta la afición se engoriló con su equipo y todos tuvimos esa sensación de que los cimientos del Ramón Sánchez Pizjuán temblaban con el calor y la pasión de nuestra afición, y bueno, el partido se fue poniendo poco a poco de cara y tuvimos un resultado súper abultado ante un rival que, si hubiéramos tenido en cuenta, como digo, el partido de ida, pensaríamos cualquiera de los sevillistas, incluso los optimistas, que no teníamos capacidad para darle la vuelta al marcador. Sí, nosotros recordamos esos momentos de salir del hotel hacia el estadio, la gente estaba enchufadísima. Nosotros, recuerdo, en el vestuario todo el mundo, da igual que jugara, que no jugara, el utillero, el fisio, estaba súper metido en el partido. Los aficionados del Sevilla tienen algo difícil de explicar, pero fácil de sentir si estás ahí dentro en el Sánchez Pizjuán. Y desde horas antes del encuentro se veía que algo iba a pasar. Fue un ambiente increíble. Y yo me recuerdo de cuando salíamos del hotel para ir al estadio, que toda la gente está en la calle, que grita, que te aprieta mucho para darte mucha fuerza. Y cuando estábamos en el bus, te mete mucha presión, pero está muy bueno. Y cuando llegas en el estadio, ya sabes que vamos a dar todo. Y el sevillismo lo vivió, lo sintió, lo vivió, lo disfrutó y ayudó el equipo, empujó el equipo. Antes del partido, con el 0-1, con el 1-0 que traíamos del Oporto, el apoyo era un infierno, el Sánchez Pizjuán, literalmente un infierno. El fútbol, ¿no? Luego a la vuelta, yo creo que temblaron los cimientos del Sánchez Pizjuán. Y sobre todo esa sensación de que es un ruido, ¿cómo decirlo?, muy fuerte, muy profundo. Sí que es verdad que hay estadios donde igual escuchas que cantan y tal, pero ese momento de una explosión de un gol en este estadio es algo que va más allá de lo normal. Nuestro trípode y nuestra cámara que tenemos en la retransmisión, con el que hacíamos la previa antes de girarnos y darnos la vuelta para luego ya ponerte en la posición de retransmisión del partido, y notar que el ambiente que había y el himno cuando está a punto de empezar el partido, notas que la tarima y el lugar en el que estamos, si no es un terremoto en la escala Richter... Que esos 25 primeros minutos del equipo, de la afición... Yo es que creo que jugábamos y no veíamos ni rival, o sea, era llegar y llegar y llegar, porque el equipo se sentía en una ola súper buena que empezó desde que la gente nos recibió en el estadio, y es difícil parar a un equipo que se siente así y en un estadio que se pone tan caliente como el Sánchez Pizjuán. Era un muy buen Oporto, pero nosotros hicimos eso era, Sánchez Pizjuán en ese momento era, bueno, esto es... Y ahí ya iba solo y los jugadores volaban.
sea, los jugadores volaban con afición, volaban. Y entonces con un 3-0, yo me acuerdo el estadio literalmente temblaba. La gente estaba... yo creo que yo jugué aquí casi 4 temporadas. Muy pocas veces he visto el estadio temblar así, de esa forma, porque era tan fuerte lo que nosotros estábamos haciendo cerca de la semifinal, que el estadio, que la afición, todo el mundo estaba como con una energía, un ruido que hacía casi que mover el estadio. Y el Oporto lo sentía, y el Oporto lo notaba, porque es imposible. Los jugadores son seres como tú, como yo, como cualquiera. Y sienten las cosas. Y ellos han sentido. Que nos sentimos en esa simbiosis que se crea entre afición y equipo, en el que el campo del Sevilla es prácticamente imposible. Para mí es el gran momento futbolístico del Sevilla en este campeonato. Creo que es su mejor partido, evidentemente. Creo que arrasa a un super equipo. Lo que nos pasó a nosotros en los primeros 45 minutos, nosotros lo hemos hecho en 20. Marca el cuarto después a mitad de la segunda parte y bueno, ya el gol de Quaresma no tiene casi importancia, ¿no? Y ahí sí se vivió un momento, creo que cumbre en lo futbolístico. Creo que en la calidad de ese equipo, que es la primera vez con Emery que saca esa calidad. Y es un campo que yo creo que se ha hecho especial, obviamente a través de la competición europea, pero también es verdad que sin ese campo, esa competición europea no existiría como tal, no tendría ese puntito especial. Y yo creo que es un estadio que con el tiempo, pues yo creo que la gente ha llegado a apreciarlo un poco, a valorarlo, porque es muy, muy, muy especial. A veces se puede aprovechar los que no son tan altos. Atención al lanzamiento por dentro, saca la defensa, la ponía otra vez y todo, no hay fuera de juego, balón al área, el intento de remate, Vaca la controla, Aguilar, Vaca lo pega. Antonio, otro que quiere remontar, el Valencia marca al borde del descanso el segundo. Valencia 2, Basilea 0. Y al final nos vamos con una paella al final, ¿verdad? La pelota envía, la controló perfectamente, la pone por delante para Vitolo. Vitolo tiene solo el remate de Barreiro. Al final del partido, pues se lo dije, ¿no? A Pinto, ¿no? Le digo, Pinto, no ha sido suficiente ese gol que tú creías, porque hemos hecho 4. Pero en fin, son cosas del fútbol, ¿no? Nervión enseñó sus garras aquel día. Quedará en la memoria eterna cómo temblaron los muros de un estadio que acumula 1001 batallas legendarias. Esta fue una de ellas, pero no la última ni la más apasionante de este maravilloso cuento. Quedaban emociones muy fuertes, empezando por un duelo español en busca de la gran final. ¿Recuerdan aquel Sevilla-Valencia con el que comenzaba esa fascinante historia? Todo fue un poco raro, ¿no? Se dice raro, porque, bueno, sabemos todos antes, porque tenemos un charla con el mister, habla con todos los jugadores, o sea que, mira, este partido tiene que hacer las cosas perfectas y bueno, fue difícil ahí. Fue un partido muy igualado. Creo que las ocasiones que hemos tenido, incluso un par de ellas más, lo hemos materializado. Ha sido un partido muy equilibrado. Creo que en general fuimos un poquito más
Fuimos un poquito superiores al Valencia, pero no para un 2-0. Entonces, nosotros ganamos en casa 2-0, es verdad, si hubiese VAR, el VAR, yo digo con inglés, el VAR no hubiese subido el marcador. Esas eran las justicias e injusticias que sufríamos todos. Bueno, y apareció la suerte. Y ahí dicen, claro, es que si llega a haber VAR, bueno, si no hay VAR, ¿qué hacemos, no? Le damos atrás la máquina del tiempo y lo ponemos para que vean que el gol de Envía en fuera de juego. El gol de Envía es 3 metros en fuera de juego, pero toca un futbolista del Sevilla antes levemente, y eso es lo que no ve ni el asistente ni el colegiado. Eso provoca ya un ambiente previo complicado en Valencia, como no puede ser de otra forma, porque el Sevilla se pone 2-0 con un gol de Envía en fuera de juego. Ahí está Rakitic para pegarle, balón muy largo, el remate. ¡Gol! No, da gol. ¡Gol! Del Sevilla con el tacón que envía. Le da un futbolista del Valencia y parece lo saca del fuera de juego. La toca Matías y el que habilita. Por eso se veía muy claramente solo, pero la ha tocado Matías y ha habilitado. Cuidado que la jugada es legal. Fijaros, es Carrizo el que habilita. Carrizo. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Sale Vitolo para Vaca, atención a la contra de Vaca, se va con Vitolo para Vaca. Ahora sí. Vaca, Ahora sí. Ahora sí. Se acabó el partido, magnífico el resultado del Sevilla, 2-0, lleva de renta para dentro de 7 días en Mestalla, buscar un puesto, una plaza en Turín. Nervión había elegido de nuevo, y lo había hecho tanto que había colocado a su equipo con un pie en la gran final. Quedaba rematar la faena en la vuelta, pero en Mestalla se clamaba ya por la remontada. El Sevilla se había lanzado a tumba abierta contra el Betis y contra el Oporto, pero ahora le tocaba a él defenderse de un ataque, el que preparaba el Valencia. Ya cuando fue la previa del partido, fue bastante inquietante el ambiente, y diría que es de los ambientes más hostiles que yo he vivido, tanto fuera como dentro del campo. Y también pues la policía allí se quedó, pues varios agentes, un poco pues pendientes de que esa agresividad no llegara más, ¿no? O no esa agresividad, sino esa hostilidad que había un poco a flor de piel en los aficionados valencianistas, pues que no llegara más, y tampoco llegó. O sea, que también se entiende que fuera un partido que era pues tenso, ¿no? Bueno, pues esperábamos un ambiente bonito, pero no esperábamos tanta agresividad con los aficionados del Sevilla. Y José pues encontró un hostal justo en la esquina del mismo campo del Valencia. Esperamos bastante tiempo hasta que pudimos regresar a nuestro hotel, que ya te digo que aunque estaba cerca, pues pudimos llevar casi 2 horas antes de poder volver. Cuando ya conseguimos llegar al hotel, recuerdo que los 4 que íbamos nos metimos en una habitación y nos pegamos 3 horas sin parar de abrazarnos, sin parar de ver vídeos. Sí recuerdo que estaba en una cafetería, estamos desayunando y me vino una persona que no conocía y se dirigió a mí como diciendo: tú eres la persona que ayer salías tanto en la tele, tal, y era del Valencia, nos dio un abrazo y la verdad que muy bonito. Porque sí recuerdo de esta forma, uno de los ambientes más hostiles que yo recuerdo que se ha encontrado en Sevilla, se lo encontró en Valencia, en esa eliminatoria. Valencia y la afición del Valencia animando a su equipo, estaba, bueno, eso sí lo consideraban como una gran final, pero también un ambiente hostil. Ellos, pues igual, consiguieron hacer un ambiente muy caliente como el que nosotros les plantábamos a los rivales aquí en casa, en el Sánchez Pizjuán. Yo suelo salir al campo siempre 1 hora y media antes. Me gusta ver el césped. Me gusta oler el césped. Siempre 1 hora y media antes salgo al campo. Sí. Había unos 3.000 valencianos allí arriba, ¿no? Entonces es verdad que se metieron conmigo, se escuchaba. Entonces yo tuve ese cierto que me dio empuje para motivarme más con el Sevilla. Entonces cuando nosotros marcamos el gol allí, era un cúmulo de todo. Y lo que suponía yo, todo canalizarlo hacia los que me querían en ese momento.
Sí, porque hablamos con Mister, hablamos antes a la charla. Necesitamos un gol, porque sabía que este partido fue muy difícil para nosotros, porque jugábamos fuera en casa. Bueno, nunca se rinde, nunca. Bueno, es un momento mágico, ¿no? Porque de verdad que sufrimos muchísimo ahí, muchísimo. Y luego lo que es jugar fuera, con un resultado que es bueno, con el gol en contra, pero que todavía no es suficiente, y además contra un equipo como el Valencia, que también pues ellos encontraron también pues un momento donde agarrarse también para jugar una final, y fue un partido donde la verdad que sufrimos mucho. Pero nosotros no estábamos preparados para un Valencia tan sin miedo, sin respeto. El Valencia se nos echó encima desde el primer silbato del árbitro. Fegulín tocando la pelota para su compañero, el chileno le pega y gol. Yo creo que había cierto aire de revancha. Nos afectó esa presión del Valencia, la forma como estaban jugando, los duelos. El Valencia ha sido muy, muy agresivo en los duelos y fue ganando metro tras metro, jugada, duelo, y nos remetió atrás. Bernat se mete en el área, el remate y gol. El gol de Jonás, ya en el poste y entra, gol de Jonás. Sevilla un flag en estos momentos. Es un símil tenístico, esto de cerrar el partido y que el tenista no es capaz de cerrarlo, porque el punto de partido no es capaz de anotarlo, o al Sevilla le pasó algo así. Era nuestra oportunidad de meternos en una final. Yo creo que ellos... Hablábamos entre nosotros de pasar los primeros 20 minutos y yo creo que nos meten su primer gol justo pasado esos primeros 20 minutos. Y nuestros niveles de confianza bajaron mucho. Hemos empezado a dudar. Se veía tan en la final que en el partido no la afronta bien, y cuando va empezando a caer goles del Valencia dice: no salgo de aquí vivo, y es que no salía el Sevilla vivo. Tú dices, ¿qué pensaba yo? Yo recuerdo cuando mete el Valencia el tercer gol, nos íbamos a anunciar la renovación de Unai. Después del partido de Valencia, y decía, ¿con qué narices salimos nosotros? Eso pensándolo ante el partido. ¿Cómo narices vamos a nosotros anunciar, después de esta catombe, anunciar la renovación de Unai? Cuidado con el córner, balón muy largo, el intento de remate. ¡Qué fallo! Dios mío, qué fallo. De verdad, regalo, este es el tercero regalo total y absoluto. El gol de Mathieu. Un córner que no es, un rechace, y nadie ante Mathieu, que se sorprende Pablo del regalo. Mestalla aprieta. Pero bueno, la verdad que hicimos un partido desastroso. Pero es un poco el gen que tenía este equipo, ¿no? Que creo que por eso tenía una comunión tan grande con la gente. Que era que cuando más al borde del abismo estábamos, sacábamos ese fuego, ¿no? Ese fuego que creo que caracteriza al Sevilla históricamente. Para matarnos nos tenías que dejar, tenías que asegurarte que ya no respirábamos, porque si nos habían pegado y todavía nos quedaba un poquito de aire, siempre era muy factible que volvamos a luchar para revertir la situación. Emery era el hombre de aquella eliminatoria, y Emery fue clave, yo creo, por algunas decisiones, no todas buenas, pero por aspectos que igual trascienden el fútbol, fue clave para que el Sevilla acabara en la final. Íbamos 3-0 perdiendo, estábamos eliminados, pero un gol nos valía. Entonces, yo siempre tenía esa luz. Y estoy escribiendo ya una columna sobre el papel de Unai, o el papelito, en este caso, de Unai Emery en la semifinal. Columna, evidentemente, no sale publicada. Aquí Valencia también estaba en continua autodestrucción, y uno de los grandes ejemplos estaba en el banquillo del Sevilla. Es decir, el hombre que estaba sentado en el banquillo del Sevilla sabía que tenía que ir del banquillo de Valencia, porque no dejaba de ser criticado cuando solo conseguía clasificaciones para Champions, buenas clasificaciones. Cómo se desarrolló el partido nos hizo ver una realidad que no esperábamos.
Yo creo que ya casi estábamos pensando cómo el camino de vuelta que nos esperaba hasta Sevilla en el coche, que iba a ser muy largo. Él fue un día en el que yo viví dentro de un campo de fútbol casi lo peor y lo mejor de un partido, ¿no? En ese minuto de partido me costaba mucho pensar que fuéramos a marcar. Sí, me llamo la primera vez. El Martillo, ¿cómo estás? Sacaba el martillo y cuando le pegaba el balón salía que el portero le hacía un tiro con el pie. Porque yo al entrenamiento está trabajando muchas veces con la cabeza. Es la primera palabra que me miro cuando está con él. Oh, Martillo, ¿cómo estás? Martillo, ¿cómo estás? Y jugada ensayada para nada. Pero bueno, el fútbol es así de grande. Lo que no ocurre en 90 minutos ocurre en 15 segundos. Pero en el ambiente había algo que te hacía pensar que eso no había terminado. Perdido, yo no veía ya ninguna posibilidad de que aquello ocurriese, ¿no? Partido perdido, un desastre, una crisis brutal en el Sevilla, se le escapa una final ganando 2-0, pero en ese momento nadie cae que estamos en la UEFA y en la competición del Sevilla. Porque no olvidemos que la afición de Mestalla llevaba media hora gritando «Nos vamos a Turín». Que la gente está celebrando ya de Valencia, ¿no? Sí, nos vamos a Turín. No, fue increíble, de verdad que es increíble. El momento que la gente de Valencia celebrara el gol antes que al final del partido, no, bueno. Yo me acuerdo que Unai habla muchísimas veces con toda la gente, ¿no? Está enfadado con no sé por qué. Fue a la línea otras veces, habla con Beto está de portero, yo hablo también conmigo. Pero en una jugada de creencia, de fe, de ganas, de inspiración individual, porque también hace falta esa inspiración individual. Hugo, te digo una cosa, no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Espera, David, que queda un minuto, espera, David. Sí, hombre. Dos, todavía estamos en el 48. No quiero ser gafe, pero es que lo digo por el bien del Valencia porque lo ha hecho bien. Pues ya no quedaba tiempo, el balón sale por mi lado. Fuera para Alberto Moreno, la pone arriba Alberto Moreno, Juan Bernal la toca con la cabeza afuera, va a sacar de banda el Sevilla. Coque, ponlo allí, Coque, ponlo allí. Yo empiezo a buscar en el equipo a uno que intente llegar un poquito más que yo, y Emery me mira y me dice que no, que saques tú. Y digo, mister, si yo no llego, que saques. Y oye, envía, métete, Facio, sube. Atención al lanzamiento, todo el Sevilla está metido arriba. Digo, bueno, pues allá voy, me voy a concentrar mucho, pero bueno, o sea, yo saco de banda, veo a Fede que la peina, yo empiezo a correr, por si acaso me cae algún balón o algo, empiezo a correr para adelante. Va a sacar Coque, todo el Sevilla está arriba. Coque hace el saque, lo peina y viene a enviar y dice, es que voy con todo. Y envía fue con todo. Pero yo de repente cuando veo a Fede que la toca para arriba, veo a enviar corriendo y digo, este remata, pero a mí me da tiempo a pensar todo eso. Va a rematar seguro porque se le ve, pero es imposible que desde ahí meta un gol de cabeza con todo lo que eso conlleva en el último minuto, con todo perdido. Sacó el martillazo y la metió. Cuando ya nadie se lo creía. Fue el milagro de Enviar, que la verdad que fue un momento increíble, que la verdad que este partido estábamos muy mal y nadie lo puede esperar este gol. Pues yo realmente lo que decía David Albelda, que termina un poco con cara de tonto, ¿no? Lo que decía tenía toda la razón del mundo. Realmente lo que él iba explicando, que como valencianista que es, pues en ningún momento veía peligrar la posibilidad de que pasara el Valencia, porque el Valencia fue bastante superior. Un gol le metería en la final, balón de Coque, Facio peina, remate, gol. Gol de ¡No me jodas, coño! ¡Joder! ¡No me jodas! Saca Coque, la busca Facio, la remata. ¡Gol! ¡Gol!
después del gol, de verdad que tenemos un silencio del estadio, fue increíble, ¿no? Pues yo creo que nos tiramos todos al suelo porque es una sensación que a muchos de los que estábamos ahí nos cambió la vida. Yo no soñaba ni con jugar cuando era pequeño, ni jugar en Europa, y ese cabezazo pues nos dio la oportunidad de empezar a vivir una final. Y bueno, nos volvimos locos, evidentemente. Entonces, cuando nosotros marcamos el gol allí, era un cúmulo de todo. O sea, un cúmulo de que lo que había sentido yo un poquito en contra mía desde Valencia. Entonces yo salté de la alegría y lo quise canalizar hacia mi cuerpo técnico y hacia la afición que estaba allí. Eso en Valencia muchos no lo entendieron. Entonces, cuando metemos el gol, marcamos el gol, yo salgo corriendo hacia nuestro aficionado, que también era allí. Porque bueno, en mi cuerpo técnico también teníamos los analistas que estaban grabando el partido, que estaban recibiendo todo tipo de insultos, todo tipo de presiones también desagradables. Entonces, cuando marcamos el gol hay un audio que nuestro analista Víctor, que también es muy emocional y pasional, pues ahí entonces lo vemos y lo escuchamos. ¿Sabes? No solamente vemos el gol y escuchamos cómo él celebró ese gol, ¿no? Con toda la gente alrededor suyo de aficionados de Valencia, pues también no llegaron a las manos, pero casi. Yo recuerdo la imagen, en aquel momento, ver la explosión de felicidad y de júbilo del sevillismo y ver absolutamente hundidos a los jugadores del Valencia, como diciendo, por favor, que alguien me despierte de esta pesadilla, no puede ser cierto lo que acaba de ocurrir. Fue tremendo, uno de los goles más emocionantes, sin duda, que he narrado en mi carrera, ¿no? Sí, estaba en el campo corriendo con todo el mundo, me recuerdo del míster también, que estaba con nosotros, y fue una sensación de loco. Y cuando marcas un gol en el último momento y te clasificas para el final, te emociona mucho. Yo iba a correr para el córner para juntarme a mis compañeros, pero empecé a correr alrededor como un loco, como un ratón perdido que no sabe ni para dónde correr. Si va para la afición, si va para Unai, si va para mis compañeros, porque era una explosión tan grande de alegría, hemos conseguido. Porque jamás, en ningún momento, en ninguna eliminatoria, en ningún segundo, hemos dejado de creerlo y hemos dejado de ir a por él, a por el trofeo. Y ese momento fue el momento de enviar. Fue una locura, es que no se puede explicar con la razón, ¿no? Que el Valencia, con un 3-0, la afición cantando que se van a Turín, y que el Sevilla sea capaz de hacer lo que hizo, me parece irracional. Milagro, sí, porque yo lo he dicho antes, porque sufrimos muchísimo. Cuando yo hace este gol, bueno, mi compañero fue cerca de mí, bueno, estamos llorando, está llorando. Rakitic también. Facio está enfadado, no sé por qué. Decir que son goles que esos ya no van a quedarse nunca en el tintero, ¿no? Y yo recuerdo que la UEFA me metió muy pronto en el túnel de vestuarios para hacer entrevistas postpartido ya en el túnel. Y todavía estaban entrando los jugadores del Sevilla porque ellos habían quedado a celebrarlo con la afición. Entonces ya la UEFA me había puesto en el túnel de vestuarios. Y yo veía entrar a los jugadores del Sevilla dando unos gritos, ¡vamos!, dándole patadas a todo, celebrándolo, o sea... Envía, feliz, ¿no? Muy feliz. Oh, porque está muy difícil, tú sabes... Presidente del Sevilla, que me decía que sube directamente del césped. ¿Cómo estaba ese ambiente? Lo estábamos palpando con las entrevistas de Juanma, pero ¿qué ha sentido el presidente? Bien, felicidad, lógicamente, porque para nosotros es muy importante llegar a esta final, ¿no? Fue una locura colectiva. La verdad es que
Fue tan atípico que incluso en el palco, como que, bueno, fue una locura, ¿no? Nos abrazamos, bueno, pedimos un poco de disculpas a los dirigentes de Valencia, pero la verdad es que fue algo increíble, ¿no? Algo increíble y ya inesperado. Me emociona porque fue una descarga muy grande que hemos tenido y una revelación de unión. Sí, de unión, de grupo, de colectivo, de equipo, porque creo que juntos hemos conseguido, aunque haya sido el martillazo de enviar a meterla dentro, creo que la fe ha empujado un poquito a enviar. No te lo puedo decir muchas veces, es que es un gol que sale de todo el mundo. Yo creo que si no es el momento más importante del año, pues estará ahí. Yo creo que incluso el momento más importante, la cabeza de enviar, más que mis penaltis en la final. Es posible, con el gol de Puerta, quizás los 2 goles más importantes que yo he vivido, ¿no? En mi vida como sevillista. Pero esta que no estaba, no es una final, no es un gol que tú digas nos ha dado un título, no es algo con un... Creo que sí fue la gran explosión del sevillismo y yo lo pongo en el top 2, top 3 del Sevilla en su historia. Sí, yo estaba radiando el partido. Yo no intento buscar en la memoria un momento más impresionante que ese y no lo encuentro. Me baso siempre en lo mismo, ¿no? En la fe. En la fe de esta entidad con ese torneo, con la Europa League, que somos capaces de hacer lo imposible. Y nuevamente, pues la competición nos volvía a mandar una señal de que era nuestra y ese caso, como hemos dicho, pues fue al revés. Superiores en la ida, en contra de lo que había pasado con el Real Betis y con el Oporto, e inferiores en la vuelta. Como una explosión increíble de que algo ya estaba trascendiendo de la pura lógica, ¿no? Era algo paranormal lo que significaba y lo que significó ese gol en un saque de banda, una peinada, o sea, todo no tenía sentido. Ahora lo miras 10 años después y tiene menos sentido que allí porque no será consciente. Y la cabeza se la he besado muchísimas veces al día. Y yo siempre le digo que si él es consciente de que él es el máximo protagonista del mejor momento de mi vida deportiva. O sea, yo sé, porque he tenido la suerte de jugar partidos, de meter goles y tal, pero ese es el momento que a mí me cambia la vida. O sea, el momento de tú saber que vas a jugar una final europea, ese tío es el responsable absoluto. Y se lo digo. Fue, como digo, de los mejores momentos, por no decir el mejor momento, que yo he vivido en un campo de fútbol, sin ningún tipo de duda. Creo que escuché antes el grito de gol de los nuestros, antes que ser consciente de que había entrado el balón, ¿no? Sí, mucha gente, porque ahí fue mucho sevillista ahí, muchísimo. Claro, con los equipos, ¿no? Y también el negrito está ahí, está contento. Bueno, fue un momento especial porque fue muchísima gente ahí, de verdad. Enviar es un tío distinto a todo, para lo bueno y para lo malo. Es excéntrico en algunas cosas, tiene un corazón grandísimo. Y recuerdo que a la vuelta llegó el equipo al aeropuerto de madrugada y se fueron directamente en autobús hacia el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Yo estaba en la zona del parking dentro del estadio y vi a Enviar y bueno, me cogió en fuerte. Y yo decía, me vas a matar. Me subió, todavía con la adrenalina, me soltó y menos mal que había un coche porque casi me mata, para agarrarme. Fue espectacular, sobre todo teniendo en cuenta cómo es Enviar. Una cosa increíble. Yo he visto mayores llorando, niños llorando, mujeres llorando, dándonos las gracias, que éramos historia. Es inolvidable, la verdad. Yo creo que para mí, para todo
toda la plantilla de ese año es inolvidable. ¡Vamos, Sevilla! Ahí por primera vez supe que el Sevilla iba a ganar la Europa League. Cuando el Sevilla activa el modo campeón, es imparable. Era una sensación de llegar a los penaltis y decir, nos lo comemos. Yo lo imaginé, y mi mujer es testigo, yo me lo imaginé la noche antes, en el hotel, en Turín. Yo imaginé ese momento. Y veremos qué pasa. Yo he dicho, sí, vale, y corro el balón, e intento hacer pase con un compañero, y la verdad es que me dolía mucho. Pero no pasa nada, he corrido mis cojones y he ido a chutar el penalti para meterlo en el fondo. Yo creo que antes de jugar ya sentíamos que la Copa estaba para nosotros. Que te proclamas campeón de Europa en una temporada donde el Sevilla más que nunca pues demostró su espíritu resiliente y el nunca te rinda. Qué bonito y qué suerte es poder vivir eso.